tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por su sintonía. De forma inmediata nos vamos a las informaciones. Noticia del día. A 2 años del vencimiento del contrato entre el gobierno de Puerto Rico y la compañía Scientific Games, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Jesús Manuel Ortiz, anunció el inicio de un proceso de análisis sobre el acuerdo del operador de la lotería electrónica aquí en la isla. Vamos con Dianelis Calderón, quien está en el estudio y nos amplía. Así es, Cordero, tanto Ortiz como legisladores del Partido Nuevo Progresista hablaron sobre la importancia de que se investiguen y fiscalicen los contratos antes de su renovación. También reaccionaron a la filtración de un audio en donde aparentemente el empresario Ricky Castro, uno de los donantes del Super PAC, confirma su relación de abogado-cliente con Andrés Guillemar, quien alegadamente le habló a Castro sobre la creación del Super PAC en contra de la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet. A continuación, más detalles. Con el fin de eliminar la corrupción en el país y de cara al vencimiento en el 2024 del contrato entre el gobierno de Puerto Rico y Scientific Games, el representante Jesús Manuel Ortiz anunció hoy el inicio de un proceso de evaluación y análisis en la Comisión de Gobierno sobre el contrato del operador de la lotería electrónica. Bueno, es un contrato que vence en el 2024. La lotería electrónica se dio ese contrato en el 2016 a la compañía Scientific Games por $130 millones. Lo que nosotros vamos a investigar en la Comisión de Gobierno es cómo se ha desempeñado el manejo de ese contrato y de ese sistema de lotería electrónica en Puerto Rico en los pasados años. La ley establece los usos particulares de los fondos que llegan al gobierno a través de la lotería electrónica. Por ejemplo, establece una cantidad de fondos que va dirigido a viviendas de personas de edad avanzada sin recursos, a pequeñas ligas, a municipios, a temas de salud pública y a la UPR en materia de becas. Nosotros queremos investigar, entre otras cosas, si los fondos están llegando a donde tienen que llegar. El contrato de $131.9 millones, otorgado en el año 2016 por un término de 8 años, vence en el año 2024 y a partir de junio próximo, la Comisión de Gobierno de la Cámara comenzará una ronda de vistas públicas sobre el funcionamiento de la lotería electrónica. Sin embargo, Ortiz indicó que no le ha llegado información de algún manejo irregular ni de ningún acto de corrupción. No inicio la investigación porque tenga ninguna información de corrupción, ni de ningún, no. Yo estoy tratando de adelantarme a un contrato que se va a negociar nuevamente en los próximos 2 años y ver cuál ha sido el manejo. Esta compañía lleva 6 años después del último contrato, pero en contratos anteriores lleva 16 años operando este sistema. Así que lo que queremos es garantizar que se esté manejando de una manera correcta. El intento por fiscalizar los contratos gubernamentales se ha intensificado en los últimos días, en momentos en donde las autoridades federales continúan investigando hasta dónde la campaña de Pedro Pierluisi coordinó esfuerzos de recaudación con Joseph Fuentes Fernández y Salvemos a Puerto Rico mediante un esquema ilegal. En lo que va de cuatrienio, el gobernador Pedro Pierluisi ha radicado 3 proyectos de ley para atender la corrupción, pero ninguna de las medidas ha prosperado en la Asamblea Legislativa, dominada por el Partido Popular Democrático. Sin embargo, el gobernador no ha mostrado interés en iniciar una investigación específicamente sobre aquellos contratos vigentes entre los donantes del Super PAC que participaron de un esquema ilegal y el gobierno de Puerto Rico. Sobre este asunto en particular, el senador nuevo progresista William Villafañe explicó que la estrategia de investigar y fiscalizar todos los contratos gubernamentales antes de que sean renovados es muy amplia y se debe canalizar, teniendo en cuenta que la Asamblea Legislativa no cuenta con los recursos necesarios para investigar y fiscalizar cada uno de los contratos indebidos. Debemos enfocar cuando salen los resultados de esas auditorías, cuando salen los resultados de esas investigaciones, cuando ustedes como prensa sacan algún tipo de reportaje con algún tipo de información que pueda arrojarnos luz sobre que algo no se está haciendo bien. Pero no entrar sobre los miles de contratos que tiene el gobierno de Puerto Rico a diestra y siniestra sin tener un ápice de información que nos arroje a nosotros de que ahí hay algo indebido. ¿Por qué? Porque entonces si nos enfocamos en algo donde no tenemos nosotros un ápice de información, se nos pasan por el lado los que están haciendo las cosas mal.
En cuanto al Super PAC, hoy precisamente trascendió un audio en donde aparentemente se escucha al empresario Ricky Castro, uno de los donantes, confirmando la aparente participación de su abogado Andrés Guillemar en el proceso de creación y recaudación de fondos del Super PAC Salvemos a Puerto Rico. Se va a llamar Comedito Santos. Y vamos a empezar con $50,000 y yo tengo una agencia de investigación privada también, que son la compañía de seguridad. Mandé a mi agencia a investigar toda la basura que pudiera haber encontrado de Rosana. Cuando le digo a mi abogado, hazme el PAC, mi abogado me dice, mira, vas a perder el dinero. A mí me enseñó las encuestas, Rosana López estaba tercera, olvídate de esto, pues entonces vamos a hacerlo como Wanda. Yo no quiero que Wanda sea gobernadora. Aquí están los $50,000. Yo ofrecí los $50,000 para que Wanda no saliera gobernadora. En ese momento me dicen, mira, ya no se necesita, pero aquí los tenemos. Ahí los pusieron. Yo no tenía intención ninguna de ocultar mi nombre. No, yo los ofrecí, yo llamé. No, en ese momento, como yo había creado el PAC, a mí me dijo mi abogado, y tengo que decir, mi abogado se llama Andrés Guillemar, porque yo tengo 6 abogados diferentes. Y él me dice, se va a crear un PAC. Entonces, yo le dije, aquí tengo los $50,000, me avisas cuando lo necesiten. Cuando lo necesito, ahí está, me dice lo mismo. La corporación se llama Castro Business Enterprises. El tipo quien recibe el cheque, Castro Business Enterprises, y el DBA y hace la entrada como que fue el National Guard Exchange, cuando realmente la entidad jurídica es Castro Business Enterprises. Intentamos comunicarnos con varios legisladores del Partido Nuevo Progresista para conocer su reacción sobre el audio que se publicó en donde aparentemente se escucha al empresario Ricky Castro confirmando que Andrés Guillemar es su abogado y que fue este quien alegadamente le habló sobre la creación de un Super PAC para destruir a la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet. Solo obtuvimos respuestas de 2 senadores nuevo progresistas que básicamente minimizaron el contenido de este audio y desvincularon totalmente al partido de la controversia. Esto es bien sencillo. Aquí hay que preguntarse si hubo una coordinación o no la hubo. Si alguien en Puerto Rico cree que el gobierno federal no investigó todos y cada uno de los ángulos, tanto así que identifica unas personalidades con 1, 2 y 3, que pues obviamente da a entender que vieron muchos ángulos, no tan solamente la alegación de culpabilidad, que no creo que haya sido espontánea, tiene que haber sido producto de una investigación. O sea, si no le creemos al fiscal federal, que dijo no en una, sino en 7 ocasiones, que el único delito que se estaba trabajando y que se había contemplado era el de no identificar los fondos y la proveniencia, y explicar atípicamente, fuera de lo que hace el gobierno federal, que el aportar a los PACs no es ilegal, pues entonces, pues, ¿qué podemos esperar? En cambio, Villafañe opina que políticamente el gobernador Pedro Pierluisi se precipitó en sus expresiones al decir que ponía las manos en el fuego por su cuñado y todo el equipo de su campaña. Políticamente pues se pudiera entender que sí, pero claro, estamos hablando de la familia del gobernador, ¿verdad? Y entonces pues ahí yo no quiero aquilatar eso por esa circunstancia. Sí, lo importante aquí es qué evidencia se obtiene de todo esto y si en efecto se encuentra de que alguien violó la ley, no importa quién, tiene que responder. Intentamos comunicarnos con el licenciado Andrés Guillemar llamando al bufete de abogados en donde labora, pero nunca recibimos respuesta. Tampoco respondió el empresario Ricky Castro, quien fuentes aseguran se encuentra fuera del país. Por favor, deje su mensaje para Ricky Castro. Y yo te garantizo que ellos investigaron de arriba a abajo. ¿Y que incluyendo ese audio? Incluyendo todo. Olvídense del audio, toda la evidencia, la coordinación, si hubo o no hubo, quiénes son. Tanto así que sabemos quiénes son los que donaron ese dinero. O sea, aquí se sabe quiénes donaron ese dinero. Es tan sencillo como eso, o sea, no es un secreto. Y es parte del acuerdo. Ahí está. Pero no tiene nada con el PNP. Desde San Juan, Yadiel Pérez y Dianeris Calderón, Noticias 13. Salud.
Una mujer de 87 años vacunada sin dosis de refuerzo es la víctima mortal más reciente del COVID-19 en Puerto Rico, informó este lunes el Departamento de Salud. Con esta muerte se eleva a 4.257 el total de fallecidos atribuidos a la pandemia desde marzo del 2020. El mes de abril cerró con 42 muertes por esta enfermedad. Además, en lo que va de mayo se han registrado 40 decesos. Desde que la Administración Federal de Medicamentos y Alimentos, FDA, autorizó el uso de vacunas contra el COVID-19, la comunidad científica y médica afirma que el fármaco no prevenía el contagio con el virus, pero sí reducía la posibilidad de padecer síntomas graves y la muerte. Hablando sobre el estatus actualmente, la cantidad de hospitalizados por COVID-19 se mantuvo en 345 pacientes que se dividen en 296 adultos y 49 pediátricos, según el informe del Departamento de Salud de este lunes. Los contagios de COVID-19 en las cárceles del país han llegado a uno de sus puntos más críticos durante toda la pandemia, luego que el Departamento de Salud reportara que para el 12 de mayo había 807 infecciones. Y de estas, 666 son entre confinados y 141 entre empleados. La situación ha provocado que de inmediato se hayan puesto en cuarentena e impulsado suspensiones de visitas y actividades deportivas, culturales, recreativas y educativas en varias instalaciones correccionales, entre estas la institución 501 Bayamón y el Centro de Ingreso y Diagnóstico y Clasificación 705 en Bayamón, en el Centro de Detención 1072, así como en la institución correccional Guerrero en Aguadilla y el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Retención 676 de Ponce. Agenda. La menor de 2 años que se encontraba recluida en un hospital del área metropolitana y que es un caso sospechoso de hepatitis aguda de origen desconocido, falleció durante la noche de ayer domingo, confirmó su familia. El sistema de vigilancia del Departamento de Salud confirmó el pasado 5 de mayo que tenía una persona bajo investigación con hepatitis aguda de origen desconocido. La agencia espera aún confirmación del caso de parte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC. Según la Organización Panamericana de la Salud, la hepatitis es la inflamación del hígado y surge por diferentes causas como infección, intoxicación por medicamentos o sustancias. Cuando la inflamación ocurre de forma rápida y aguda, es un caso de hepatitis aguda, se explica, y además atendimos este tema la semana pasada en la sección del doctor Ángel Ramírez Mercado. Cambiando un poco de tema, la Guardia Costera anunció este lunes que suspendió la búsqueda de sobrevivientes de un naufragio cerca de Puerto Rico. El buque llevaba entre 60 y 75 personas, informó la Guardia Costera. De estos, 38 migrantes fueron rescatados y 11 cadáveres fueron recuperados. Los equipos de rescate buscaron por 4 días en las aguas norte la deshabilitada isla de Secheo al oeste de Puerto Rico. Los 11 muertos eran mujeres haitianas y 36 de los 38 sobrevivientes eran haitianos. Los otros 2 eran de la República Dominicana. Gobierno. El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Edan Rivera, alertó que intervinieron con varios supermercados en el área oeste luego que confirmaran que estaban vendiendo carne totalmente descompuesta. Rivera exhortó a los consumidores a que antes de comprar carne verifiquen bien el empaque y la fecha en que expira. La agencia no detalló cuáles fueron los supermercados en los que intervino, aunque más tarde el secretario decía a la prensa que se trataba de supermercados Econo en Aguadilla. Tribunales. Un puertorriqueño de 33 años se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua luego de ser acusado en la esfera federal por explotación infantil tras tener conversaciones sexualmente explícitas con una niña de 10 años. Así lo informó el jefe de la Fiscalía Federal, Stephen Muldrow. El hombre, identificado como Gilberto Raffles Cuevas, alias Tito y residente en San Juan,
fue ingresado en el Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo luego de ser acusado por el magistrado federal Marshall Morgan. Según documentos judiciales, los hechos ocurrieron entre el 1 y el 28 de abril de este año, cuando Raffles Cuevas presuntamente persuadió, atrajo y coaccionó a sabiendas a una menor para que participara en actividades sexuales. El hombre fue arrestado en su residencia.